El año era 1941, y el verano europeo ardía bajo un sol inclemente, pero el calor más intenso provenía del fuego de la guerra. Prepárese, porque lo que está a punto de descubrir sobre la logística de guerra soviética en el invierno desafiará todo lo que piensa sobre resiliencia y adaptabilidad. El 22 de junio, la maquinaria de guerra nazi, una verdadera apisonadora de acero y fuego, se lanzó sobre la Unión Soviética. Era la Operación Barbarroja, una apuesta audaz, una blitzkrieg que prometía aplastar al gigante soviético incluso antes de que el otoño pudiera teñir las hojas. La sombra de la esvástica engullía el horizonte oriental, y la confianza, rozando la arrogancia, de los invasores era palpable. Para ellos, la victoria rápida no era solo una posibilidad, era el único desenlace concebible. El aire vibraba con el rugido ensordecedor de los motores de los tanques alemanes, una sinfonía metálica de destrucción que resonaba por las vastas estepas. El brillo afilado de las armas, pulidas bajo el sol inclemente, reflejaba la determinación fría de una fuerza que se veía a sí misma invencible. Cada avance era una declaración de poder, cada ciudad conquistada, una prueba de la superioridad germánica. La moral estaba por las nubes, ¿sabe? Creían que el mundo vería su imperio expandirse sin obstáculos, que la resistencia soviética sería solo un breve y fútil estorbo. Pero la historia, mis amigos, rara vez sigue el guión de los arrogantes. Ella tiene sus propios generales, y uno de ellos estaba solo esperando su turno. ¿Cómo pudo un imperio tan confiado ser confrontado por desafíos que rozaban lo imposible? ¿Y cómo la Unión Soviética, inicialmente conmocionada, encontró una manera brutal e ingeniosa de mantenerse en pie? Para desvelar esta jornada histórica, llena de giros inesperados y lecciones de supervivencia, suscríbase ahora y únase a nuestra legión de exploradores del pasado. El avance inicial de la Wehrmacht fue, sin exagerar, espectacular. Las columnas blindadas rasgaban el territorio soviético con una velocidad vertiginosa, dejando a su paso un rastro de aldeas en llamas y defensas desorganizadas. Era una marcha frenética, impulsada por el fervor de los soldados y por la creencia inquebrantable de que la campaña se completaría antes de que el invierno ruso pudiera siquiera pensar en asomarse. Las victorias eran abrumadoras, y cada día vastos territorios caían bajo el control alemán. Moscú, la capital, parecía estar al alcance de la mano, una manzana madura lista para ser cosechada. La doctrina de la blitzkrieg, la guerra relámpago, funcionaba como un reloj suizo, pero con la precisión de un martillo que aplastaba todo a su paso. Tanques Panzer, apoyados por aviones Stuka, desmantelaban las líneas soviéticas, rodeaban ejércitos enteros y capturaban a cientos de miles de prisioneros. La desorganización inicial de las fuerzas soviéticas era evidente, y la sorpresa del ataque dejó a muchos sin tiempo para reaccionar eficazmente. Era un caos generalizado, con unidades enteras siendo aniquiladas o forzadas a retroceder en desorden. El mando alemán, con Hitler a la cabeza, veía sus planes concretarse con una eficiencia aterradora. La moral de los soldados alemanes estaba por las nubes. Se sentían parte de una fuerza imparable, destinada a reescribir la historia de Europa. La propaganda nazi hacía eco de esa narrativa de triunfo, pintando un cuadro de invencibilidad que parecía incuestionable. Los generales alemanes, acostumbrados a las victorias rápidas en Polonia, Francia y los Balcanes, estaban seguros de que la Unión Soviética no sería diferente. Las previsiones eran optimistas. La campaña terminaría en semanas, quizás meses, pero ciertamente antes de que cayeran las primeras nevadas. Nadie imaginaba que el Imperio Soviético, aparentemente en ruinas, guardaba una resiliencia brutal, una capacidad de sacrificio y una adaptabilidad que desafiaría todas las expectativas. La marcha de los soldados alemanes continuaba, día tras día, bajo el sol fuerte del verano, con el polvo de las carreteras y el olor a pólvora y sudor mezclándose en el aire. Avanzaban hacia el este, hacia el corazón de Rusia, confiados en que nada podría detenerlos. Creían que la naturaleza estaba a su favor, que el tiempo era su aliado más fiel. Pocos sabían que la naturaleza pronto se convertiría en el más cruel de los enemigos, y que el tiempo, para ellos, estaba a punto de agotarse de forma dramática. La transición
fue implacable. El verano dio paso a un otoño que no fue de colores cálidos y brisas suaves, sino de una violencia meteorológica que cambiaría el juego. Las lluvias comenzaron, insistentes, transformando los caminos de tierra batida, antes polvorientos, en ríos de barro espeso y pegajoso. Era la famosa Rasputitsa, la estación del barro rusa, un fenómeno natural que se convertiría en un general invisible pero devastador, al servicio de la Unión Soviética. Los tanques Panzer, antes ágiles y temibles, se hundían hasta los ejes. Camiones de suministros, esenciales para mantener el ímpetu de la Blitzkrieg, quedaban atascados durante días, sus ruedas girando inútilmente en la arcilla profunda. Los soldados alemanes, antes marchando con orgullo, ahora se arrastraban, exhaustos, por los senderos fangosos, cada paso una batalla contra la tierra que parecía succionar sus botas y su moral. El rugido de los motores, antes un símbolo de poder, ahora era un lamento de frustración, mientras los vehículos patinaban y se inmovilizaban. El barro no era solo un obstáculo físico, era un veneno psicológico que corroía la creencia en la invencibilidad y en la promesa de una victoria rápida. El avance, antes relámpago, se convirtió en un arrastre agonizante, medido en metros, no en kilómetros. Y cuando el barro parecía ser el peor de los males, la naturaleza reservaba su carta más brutal. El calendario giró hacia noviembre, y con él llegó el invierno ruso en su furia más gélida. No era un frío común, sino una helada que parecía venir del centro de la tierra, cortando la piel, congelando el alma. Las temperaturas se desplomaron a decenas de grados bajo cero, transformando el paisaje en un infierno blanco y silencioso. El optimismo inicial alemán, aquel fervor de verano, se desvaneció como niebla al sol. El ambiente, antes un telón de fondo para sus victorias, ahora era un enemigo tan letal como las crecientes líneas de defensa soviéticas. Los motores de los tanques y vehículos, antes sobrecalentados por el verano, ahora se negaban a encender, sus aceites lubricantes transformados en bloques sólidos de hielo. El combustible diésel, vital para la máquina de guerra, se congelaba en los tanques, volviéndolos inútiles. Las armas, antes confiables, se encasquillaban, sus mecanismos internos trabados por el frío implacable. Para los soldados, la situación era aún más desesperante. Equipados para una campaña de verano, muchos no tenían ropa de abrigo adecuada. Sus uniformes finos ofrecían poca protección contra el viento cortante y la nieve que azotaba sus rostros. Manos y pies se congelaban, volviéndose negros e insensibles, un presagio de la amputación o de la muerte por gangrena. Con cada día que pasaba, el número de bajas por congelación e hipotermia rivalizaba con las pérdidas en combate. Hombres caían exhaustos en la nieve, sus cuerpos rápidamente engullidos por el blanco implacable, transformándose en estatuas de hielo, testigos silenciosos de una arrogancia militar que subestimó el poder de la naturaleza. Las raciones se congelaban, el agua potable se convertía en hielo sólido, y el hambre y la sed se unían al frío para atormentar a los invasores. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, se había transformado en una pesadilla lenta y agonizante, una lucha desesperada por la supervivencia donde el enemigo no era solo el soldado soviético, sino el propio aire que se respiraba, la propia tierra que se pisaba. Mientras tanto, del lado soviético, una resiliencia brutal comenzaba a florecer. Acostumbrados al rigor de sus inviernos, los rusos, aunque sufriendo terriblemente, estaban más preparados. Sus soldados, algunos mal equipados, otros con la experiencia ancestral de sobrevivir al frío extremo, comenzaron a encontrar su fuerza. La defensa se volvió más organizada, más feroz. Con cada metro de nieve, con cada árbol congelado, se formaba una nueva línea de resistencia. El silencio opresivo de la nieve, antes un manto de paz, ahora solo era interrumpido por el sonido amortiguado de explosiones y el crujido del hielo bajo los pies, un sonido que para los alemanes era el eco de su propia perdición, y para los soviéticos, la melodía de la resistencia. El paisaje, antes escenario de una marcha triunfal, se transformaba en un vasto cementerio blanco, donde ruinas cubiertas de nieve y cuerpos congelados se convertían en parte de un escenario de horror y desolación sin fin.
La esperanza alemana de una victoria rápida se evaporaba con cada copo de nieve, sustituida por una desesperación creciente. La lucha ahora no era solo por territorio, sino por cada aliento de vida, por cada centímetro de terreno conquistado y perdido. La tensión era palpable, cortaba el aire helado. La naturaleza, con su indiferencia brutal, había desnudado la fragilidad de la máquina de guerra más avanzada del mundo. Lo que antes era una cuestión de fuerza bruta y velocidad, ahora era una prueba de pura resistencia, de quien conseguiría soportar más el infierno congelado. Y cada día, cada noche, la pregunta resonaba en los corazones de los soldados. ¿Cuánto tiempo más podrían aguantar? El invierno ruso, el general invierno, había llegado para cobrar su precio, y no aceptaría nada menos que la rendición total o la aniquilación. La lucha constante contra la hipotermia se convirtió en el principal enemigo. Una simple herida, que en otras condiciones sería tratable bajo el frío extremo, significaba gangrena y muerte segura. La dificultad de manipular equipos congelados transformaba tareas sencillas en desafíos titánicos. Cargar un rifle, ajustar una mira, incluso abrir una lata de comida, todo requería un esfuerzo sobrehumano. La extenuación, que ya era una compañera constante, ahora conducía a la muerte por exposición, hombres simplemente desplomándose y sin levantarse jamás. El impacto humano era indescriptible. En ambos lados, los soldados enfrentaban una miseria que sobrepasaba cualquier límite imaginable. Las heridas eran agravadas por el frío, las heridas abiertas se congelaban, el dolor se volvía una tortura insoportable, el hambre era una constante, royendo las entrañas, agotando las últimas energías, y la amenaza de la muerte, siempre presente, era potencializada por la naturaleza despiadada. No era solo el enemigo al frente el que mataba, sino el propio ambiente, un asesino silencioso y omnipresente. Y no eran solo los combatientes los que sufrían. La población civil, sitiada en ciudades congeladas y hambrientas, vivía una pesadilla aún más cruel. Leningrado, por ejemplo, se convertiría en el símbolo máximo de ese sufrimiento. Millones de civiles, hombres, mujeres y niños, atrapados en un asedio brutal, enfrentaban el hambre, el frío y los bombardeos incesantes. Sus vidas se resumían a una lucha diaria para encontrar un trozo de pan, un poco de agua, un refugio contra el hielo que se colaba por las rendijas. La esperanza se desvanecía, pero la resistencia, por más desesperada que fuera, se obstinaba en sobrevivir. El paisaje, antes escenario de una marcha triunfal, se transformaba en un vasto cementerio blanco, donde ruinas cubiertas de nieve y cuerpos congelados se convertían en parte de un escenario de horror y desolación. A partir de esa desolación se erguía el asedio de Leningrado, un drama humano que se convertiría en el ejemplo más brutal de aquella lucha insana. La ciudad, cuna de la revolución bolchevique, estaba completamente aislada, acorralada por un anillo de acero y hielo. No era solo una ciudad sitiada, era un mundo aparte, donde la vida pendía de un hilo más fino que la tela de una araña. El hambre, amigo mío, era una entidad viva caminando por las calles, segando vidas en masa, sin distinción de edad o estatus. El frío implacable penetraba hasta los huesos y cada día miles sucumbían, sus cuerpos frágiles incapaces de soportar la tortura helada. Imagine la escena, calles cubiertas de nieve, silenciosas, excepto por el crujido ocasional de un trineo improvisado o el aullido distante del viento. Las personas, espectros de sí mismas, se arrastraban, sus ojos fijos en la esperanza de un pedazo de pan, un sorbo de agua descongelada. La imposibilidad de usar medios de transporte convencionales para reabastecimiento volvía la situación insostenible. Camiones, trenes, todo estaba parado, tragado por la nieve o destruido por los bombardeos incesantes. Leningrado estaba al borde del colapso, una ciudad que se negaba a caer, pero que veía a su población ser diezmada día tras día. La brutalidad de la situación era inimaginable. Relatos de canibalismo, de padres que veían a sus hijos morir de hambre, de cuerpos apilados en las calles, a la espera de un entierro que muchas veces no llegaba, se convirtieron en la triste realidad. Pero, en contraste con este horror, la resiliencia y la inventiva soviética
brillaban en medio de la oscuridad. Aquel pueblo, acostumbrado a las penurias, no se rendía fácilmente. Había una llama de resistencia, una determinación de hierro que se negaba a ser apagada. La búsqueda desesperada de cualquier solución logística que pudiera mantener la ciudad viva y la resistencia activa era incesante. Los ingenieros, los militares, los civiles, todos se rompían la cabeza, día y noche, pensando en una forma de romper el bloqueo invisible que el invierno imponía. La tensión psicológica era abrumadora. El colapso moral y físico era una amenaza constante, pero la llama de la esperanza, por más tenue que fuera, se encendía con la búsqueda de soluciones. Las historias de heroísmo anónimo se multiplicaban. Mujeres que cargaban sacos de harina por kilómetros en la nieve, niños que ayudaban a empujar trineos, todos unidos por un objetivo común: sobrevivir. Y fue en ese escenario de máxima desesperación que surgió una de las tácticas más ingeniosas y al mismo tiempo brutales de la historia militar: la utilización de caballos y carretas congeladas. Parece cosa de otro mundo, ¿verdad? Pero ante la ausencia de vehículos y combustible, los soviéticos se adaptaron al ambiente de una forma que nadie podría prever. El lago Ládoga, una vasta extensión de agua al este de Leningrado, se congeló, transformándose en un puente de hielo. Pero, ¿cómo cruzarlo? ¿Con qué vehículos? La respuesta vino de la propia tragedia. Los cuerpos congelados de caballos que antes se usaban para tracción y que habían sucumbido al frío y al hambre, fueron reutilizados, y las propias estructuras de carretas, también congeladas y abandonadas, fueron convertidas. No quedó nada que no pudiera ser usado. Estos vehículos rudimentarios, hechos de madera, hielo y, asómbrese, incluso de carcasas de animales, eran arrastrados sobre la superficie traicionera del lago Ládoga. Era la ruta de la vida. Doroga Shizny, una línea de vida desesperada pero eficaz. Piensa en la imagen, en medio de la noche, bajo un cielo estrellado y un frío que parte, convoyes de trineos improvisados, algunos tirados por caballos sobrevivientes, otros arrastrados por hombres y mujeres hambrientos, se deslizaban silenciosamente por la vasta y peligrosa extensión de hielo. No era un camino pavimentado, era un sendero marcado por la necesidad, donde cada grieta en el hielo era una amenaza de muerte. Estos convoyes, cargados de pan, munición, medicamentos y, a su regreso, de heridos y civiles hambrientos, enfrentaban el riesgo constante de romper el hielo y hundirse en las aguas heladas del lago, o de ser blanco de ataques aéreos alemanes. La determinación de quienes operaban esta línea de vida era palpable, una fuerza que venía de la pura voluntad de no dejar caer a Leningrado. Era un trabajo insano, agotador, donde en cada metro recorrido la muerte acechaba, pero con cada pan que llegaba a la ciudad, con cada vida salvada, con cada niño evacuado, la esperanza se renovaba. La ruta de la vida fue un milagro de ingeniosidad y sacrificio. Mientras la máquina de guerra alemana, poderosa y tecnológica, era paralizada por el invierno, la Unión Soviética encontraba una forma primitiva, sí, pero funcional y absolutamente vital, de moverse y luchar. El contraste era notorio. De un lado, la modernidad congelada, del otro la adaptabilidad brutal y la persistencia inquebrantable, impulsadas por el instinto de supervivencia. Era el invierno ruso, el general más temido, que paradójicamente se convertía en un aliado inesperado, un escudo de hielo para los defensores y una tumba para los invasores. El paisaje del lago Ládoga, antes un espejo gélido de la soledad, se transformaba en una arteria vital, pulsando con la energía de la resistencia. Cada trineo, cada paso, cada respiración congelada era un acto de desafío contra la muerte. Aquel hielo, que podría ser un verdugo, se convertía en un camino hacia la vida. Era la prueba de que incluso en el punto más bajo de la desesperación, la mente humana, impulsada por la necesidad, logra encontrar soluciones donde nadie más ve. Leningrado respiraba, aunque con dificultad, gracias a aquella ruta improbable, hecha de hielo, coraje y sí, de pedazos de un pasado que se negaba a ser olvidado. La ruta de la vida no era solo una ruta, era un grito de desafío,
una arteria vital que pulsaba en medio de la parálisis del invierno. Día tras día, noche tras noche, bajo el cielo estrellado y el frío cortante que rozaba lo insoportable, los convoyes se movían. No eran convoyes de acero reluciente o motores potentes, sino de trineos improvisados, algunos tirados por caballos que aún resistían, flacos y exhaustos, pero otros, y aquí reside el punto más chocante de la historia, arrastrados por hombres y mujeres, o incluso por otros caballos, usando las carcasas congeladas de sus propios compañeros caídos como base. Sí, escuchó bien. Los cuerpos de caballos muertos, congelados y rígidos, eran transformados en trineos rudimentarios, deslizándose sobre el hielo con su carga preciosa. Una visión que mezclaba horror y una ingeniosidad brutal, forjada en la más desesperada de las necesidades. Piense en la imagen, mi estimado espectador. Bajo una luna pálida, en medio de la vastedad blanca del lago Ládoga, estos vehículos fantasmagóricos se deslizaban silenciosamente, cargados de pan, el oro de aquel invierno, de munición que alimentaría la resistencia, de medicamentos que intentaban posponer lo inevitable, y en el camino de vuelta, de heridos, de ancianos y de niños hambrientos, pálidos y frágiles, evacuados de la ciudad condenada. Cada viaje era un acto de fe, una apuesta contra la muerte. El hielo era traicionero, con grietas que podían tragar un trineo entero en cuestión de segundos, transformando vidas en estatuas de hielo en el fondo del lago. Y como si no bastara la naturaleza asesina, los aviones alemanes, cuando el clima lo permitía, acechaban, listos para asestar ataques, transformando el silencio blanco en un infierno de explosiones y gritos. La determinación de aquellos que operaban esta línea de vida era algo de otro mundo. No era solo coraje, era una terquedad ancestral, una voluntad de sobrevivir que superaba cualquier instinto de autopreservación. Sabían que cada pan entregado, cada bala llevada, cada vida salvada, era una victoria contra el asedio, un golpe a la arrogancia del enemigo, mientras la máquina de guerra alemana, con toda su tecnología y poderío, se veía paralizada por el invierno, sus motores congelados, sus suministros escasos. La Unión Soviética encontraba una forma primitiva, sí, pero funcional y absolutamente vital, de moverse y luchar. El contraste era notorio, casi poético. De un lado, la modernidad congelada, la Blitzkrieg atascada en el hielo. Del otro, la adaptabilidad brutal y la persistencia inquebrantable de un pueblo que, con la ayuda del general Invierno, le daba la vuelta a la tortilla. Esta táctica aparentemente arcaica se convirtió en la clave para la supervivencia de Leningrado. No fue una gran estrategia militar con tanques y aviones, sino una solución desesperada, nacida del suelo congelado y de la necesidad más primal. Permitió que la ciudad resistiera, que los defensores mantuvieran sus posiciones, que la llama de la esperanza no se apagara completamente. Y cada día que la ruta de la vida funcionaba, la moral alemana se desintegraba un poco más. Lo que iba a ser una victoria rápida y aplastante se transformó en un atolladero sangriento, una pesadilla congelada donde el enemigo no eran solo los soldados soviéticos, sino el propio clima. La resiliencia soviética, impulsada por esta logística improvisada, comenzó a estabilizar el frente, desmoralizando a los invasores y revelando una adaptabilidad que nadie esperaba. Leningrado, aquel punto en el mapa que los alemanes esperaban ver caer en cualquier momento, se obstinaba en resistir, alimentada por trineos de hielo y cuerpos de caballos. Era la prueba de que, cuando no tenían más a dónde correr, el pueblo soviético se las arreglaba, sin importar cuán brutal o improbable fuera la solución. El invierno, que para los alemanes era un verdugo, para los soviéticos se volvió un escudo, un arma, un aliado inesperado que les dio tiempo. Y el tiempo, en aquel infierno blanco, era la diferencia entre la vida y la muerte. Y fue así, en ese escenario helado y despiadado, que lo inverosímil se convirtió en la única realidad. La ruta de la vida sobre el Ládoga no era solo un camino, era el propio corazón de la resistencia soviética, bombeando esperanza y suministros a una ciudad al borde del abismo. Fue el punto de inflexión, el momento en que la táctica brutalmente ingeniosa
cambió el curso del juego. Mientras los alemanes, con su tecnología de punta, veían sus tanques y camiones convertirse en estatuas de hielo, los soviéticos se las ingeniaban, demostrando que la necesidad es de hecho la madre de la invención. Imagine la escena, mi estimado. No era un convoy de guerra con bocinas y luces. Era un espectáculo silencioso y fantasmagórico. Bajo el manto de la noche polar, en medio de un frío que quemaba la piel y congelaba el alma, los trineos se deslizaban. Algunos eran tirados por aquellos caballos sobrevivientes, seres esqueléticos, pero con una fuerza de voluntad que parecía desafiar a la propia muerte. Arrastraban cargas vitales, el vapor saliendo de sus narinas en nubes blancas. Cada paso una lucha contra la extenuación y el hielo traicionero. Pero la mayoría, y esto es lo que choca, estaba compuesta por trineos improvisados, hechos de madera, restos de carretas, y sí, incluso de los cuerpos congelados de caballos que habían sucumbido. Aquellas carcasas rígidas, transformadas en bases deslizantes, eran tiradas por otros caballos, o muchas veces por hombres y mujeres hambrientos, cuya determinación era la única fuerza motriz. Era una visión de horror y heroísmo, una procesión macabra, pero llena de vida cruzando la vastedad blanca del lago. Cada trineo cargaba el pan que mantendría a una familia viva un día más, la munición que salvaría una posición, el medicamento que pospondría una muerte. Y en la vuelta, el mismo camino de ida se transformaba en una ruta de escape para los más frágiles, niños pálidos, ancianos encorvados, heridos gimiendo en silencio. Con cada crujido del hielo bajo los patines, un escalofrío. Con cada ráfaga de viento, el miedo de que el hielo traicionero cediera, tragándolo todo en la oscuridad congelada. Era una ruleta rusa de supervivencia, donde cada metro recorrido era una victoria contra las probabilidades. Y no era solo la naturaleza la que acechaba. Los aviones alemanes, los temidos Stukas, cuando el cielo clareaba lo suficiente, se lanzaban desde lo alto, transformando el silencio blanco en un infierno de explosiones y metralla. La ruta de la vida era una línea tenue, constantemente bajo amenaza, pero nunca paraba. La bravura de aquellos que la mantenían era algo de otro mundo. No era solo coraje, era una terquedad casi religiosa, una fe inquebrantable de que Leningrado no caería. Sabían que cada jornada, por más peligrosa que fuese, era un acto de desafío, un gesto de burla a la arrogancia del invasor. Esta estrategia, que a primera vista parecía tan arcaica, fue la carta final en la supervivencia de Leningrado. No fue una batalla grandiosa con tanques y generales famosos, sino una guerra de persistencia, de pura obstinación humana contra la adversidad más brutal. Permitió que los defensores mantuvieran sus posiciones, que la llama de la esperanza no se apagara completamente. La ciudad, que los alemanes esperaban ver caer en cualquier momento, resistía, alimentada por esos convoyes de hielo y cuerpos de caballos. Era la prueba viviente de que cuando no se tiene más a dónde correr, el espíritu humano se las arregla, sin importar cuán brutal o improbable sea la solución. Y cada día que la ruta de la vida funcionaba, la moral alemana se desintegraba un poco más. La Blitzkrieg, antes sinónimo de victoria rápida, se atascó en el hielo ruso. Lo que iba a ser un paseo se convirtió en un atolladero sangriento, una pesadilla congelada. Ellos no lograban entender cómo un enemigo que parecía tan desorganizado, tan débil, conseguía resistir bajo tales condiciones. La adaptabilidad soviética, impulsada por esta logística improvisada, no solo estabilizó el frente, sino que desmoralizó a los invasores. Era como si el propio invierno se hubiera convertido en un general soviético, un aliado inesperado que les dio tiempo. Y el tiempo en aquel infierno blanco era la diferencia entre la vida y la muerte. Ellos no estaban solo luchando contra soldados, estaban luchando contra el propio tiempo, contra la naturaleza y contra la increíble resiliencia de un pueblo que con una chapuza de hielo y sangre se negaba a ser derrotado. Leningrado no cayó, y esa resistencia, esa supervivencia contra todas las probabilidades, se convirtió en un símbolo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la guerra. La ruta de la vida, con sus trineos fantasmagóricos y sus héroes anónimos, fue la prueba irrefutable de que la voluntad de vivir,
cuando es llevada al extremo, puede superar cualquier obstáculo, por más infranqueable que parezca. Sin embargo, la supervivencia de Leningrado no borró las marcas profundas que el asedio y el invierno grabaron en la carne y el alma de sus habitantes. Para los que soportaron aquel infierno blanco, la vida nunca más sería la misma. Las cicatrices físicas eran visibles, un testimonio cruel de la lucha. Dedos y miembros amputados por la congelación, cuerpos debilitados por la desnutrición crónica, ojos que habían visto demasiado y cargaban un brillo de extenuación y memoria. Muchos sufrieron de enfermedades incurables, secuelas del hambre y del frío extremo que los acompañarían hasta el fin de sus días, pero las marcas en el alma eran aún más profundas, invisibles, pero eternas. El trauma del asedio, del hambre constante, del frío que penetraba hasta los huesos, de la pérdida de seres queridos, todo esto se transformó en una memoria indeleble, un espectro que acecharía a generaciones. Pesadillas vívidas de bombardeos, del crujido del hielo, del silencio de la muerte, se convirtieron en compañeros nocturnos. La simple visión de un trozo de pan o la mención de temperaturas bajas podía revivir el pavor de aquel tiempo. Para muchos supervivientes, la abundancia se convirtió en un lujo extraño y la escasez una amenaza constante, incluso en tiempos de paz. Cargaban consigo el peso de haber visto lo peor de la humanidad y, paradójicamente, lo mejor de su resiliencia. La historia de Leningrado y de la ruta de la vida es un testamento brutal, pero inspirador, de las lecciones aprendidas en medio del caos. La más crucial de ellas, quizás, sea la importancia crítica de la logística adaptable en condiciones extremas. Mientras el enemigo confiaba en su tecnología y en un cronograma rígido, los soviéticos, forzados por la necesidad, demostraron que la inventiva y la capacidad de improvisar pueden ser tan poderosas como cualquier máquina de guerra. La chapuza de los trineos de hielo y cuerpos de caballos, aparentemente arcaica, fue la solución que la tecnología moderna no logró ofrecer. Probó que la inteligencia humana, cuando es empujada al límite, encuentra caminos donde la lógica militar tradicional solo ve callejones sin salida. Otra lección notoria fue el peligro de la arrogancia militar y de la subestimación del enemigo y del ambiente. Los alemanes, con su Blitzkrieg victoriosa y la creencia en la superioridad racial y tecnológica, cayeron en la trampa de su propia soberbia. No solo subestimaron la ferocidad de la resistencia soviética, sino que ignoraron completamente el poder avasallador del general invierno. La naturaleza, con sus nevadas y temperaturas glaciales, no se preocupaba por las estrategias de los generales o por la potencia de los motores Panzer. Se convirtió en un personaje activo en la guerra, un aliado inesperado para los defensores y un verdugo implacable para los invasores, moldeando el destino del conflicto de una forma que ningún estratega jamás previó. La resiliencia y la ingeniosidad humana, ante la adversidad más brutal, fueron los verdaderos héroes de aquella saga. Leningrado se convirtió en un símbolo de esa fuerza inquebrantable, un faro de esperanza que se negaba a ser apagado. La capacidad de un pueblo de unirse, de sacrificarse por un bien mayor, de encontrar soluciones primitivas pero eficaces cuando todas las demás fallan, es la esencia del legado de aquel invierno. No fue solo una victoria militar, sino una victoria del espíritu humano sobre la desesperanza y la aniquilación. Hoy, la memoria colectiva de aquel periodo es perpetuada con reverencia. En San Petersburgo, la antigua Leningrado, monumentos imponentes y memoriales silenciosos resuenan con la lucha y el sacrificio. El monumento a los heroicos defensores de Leningrado y los pilares a lo largo de la ruta de la vida sirven como recordatorios solemnes de aquel tiempo. Museos guardan reliquias e historias, y libros, películas y testimonios de supervivientes continúan recontando la saga, garantizando que las futuras generaciones jamás olviden el precio de la libertad y la brutalidad de la guerra. Los caballos y carretas congeladas, una imagen que mezcla lo grotesco y lo heroico, se convirtieron en un símbolo conmovedor de la lucha desesperada y victoriosa por la supervivencia y de la capacidad de adaptación en tiempos de guerra. Es una imagen que resume la esencia de aquel conflicto, la vida obstinándose en seguir adelante,
incluso cuando el mundo parecía negarse a cooperar. La historia de la ruta de la vida y del asedio de Leningrado no es solo un capítulo empolvado en los libros de historia. Es un cuento que nos recuerda que la imaginación y la voluntad de sobrevivir pueden ser las armas más poderosas en cualquier arsenal. Es una oda a aquellos que, incluso sin tanques o aviones modernos, encontraron una manera de superar lo imposible, usando los recursos más básicos y la propia fuerza de su alma. El invierno ruso, que los alemanes esperaban que fuese su aliado para una victoria rápida, se transformó en su peor enemigo y un inesperado salvador para los soviéticos. Fue el general que reescribió el guión de la guerra, mostrando que la naturaleza tiene su propio poder, independiente de los planes humanos. Y es en esa frialdad implacable donde reside la más profunda de las lecciones. El invierno ruso no fue solo un fenómeno climático, se alzó como un personaje activo en la historia, un general cruel para los invasores, pero para los soviéticos, un aliado inesperado e implacable. Desnudó la fragilidad de la arrogancia, el peligro de subestimar tanto al enemigo como al propio ambiente. Y sobre todo, reveló la fuerza inquebrantable de la ingeniosidad humana, la capacidad de encontrar luz y solución donde solo había oscuridad y desesperación. La saga de Leningrado, con sus trineos de hielo y cuerpos de caballos, es un espejo que refleja lo que somos capaces de hacer cuando somos empujados al límite, cuando la supervivencia se convierte en la única ley. Y es con esta reflexión sobre la resiliencia y la inventiva que cerramos nuestra jornada por este capítulo tan brutal e inspirador de la historia. La capacidad humana de transformar lo impensable en realidad, de encontrar la esperanza en medio del caos más absoluto, es el verdadero legado de aquel invierno. Si se sintió conmovido por esta historia de lucha y superación, deje su me gusta, comparta este video con quien también se interese por los secretos del pasado y, por supuesto, suscríbase al canal para no perder ninguna de nuestras próximas travesías en el tiempo. Queremos saber su opinión. ¿Qué otro aspecto de la logística de guerra o qué otra historia de pura ingeniosidad humana ante la adversidad le gustaría explorar con nosotros? Deje su comentario aquí abajo y venga a formar parte de nuestra comunidad, porque cada historia, por más distante que parezca, conlleva lecciones que resuenan hasta nuestros días.